Hola amigos de Club Maestro, ¿cómo están? Disculpen la demora, algunos pequeños problemas técnicos, pero aquí estamos listos para empezar con nuestra charla. Mi nombre es José Alberto Umaña, algunos ya me conocen del club. Eh, Soy rostro de nuestro Club Maestro, nuestro club de beneficios de Pizarreño Romeral para todos los maestros del país. Aquí hoy día vamos a hablar de placas de yeso, nuestro sistema G-Plaque. Eh, Nosotros somos ETEX alrededor del mundo, estamos presentes en 42 países. Tenemos 120 fábricas, alrededor de 99 compañías y somos 17.000, cerca de 17.000 empleados, perdón. Este es un holding belga con sede principal en Bruselas y nos dedicamos a la comercialización y fabricación de nuestros productos para construcción en seco. Hoy día, como les comentaba, vamos a hablar sobre nuestros productos de yeso cartón, nuestras placas de yeso cartón. Eh, Nosotros, como ETEX, Pizarreño Romeral, en Chile, tenemos 3 fábricas en Maipú, Puente Alto y San José de Maipo. Nuestras placas de yeso cartón nosotros las fabricamos en la planta Romeral, que está en Puente Alto, se construyó desde 1997 y se amplió en el 2012, donde se amplió la línea productiva y además se amplió la infraestructura de la planta. Aquí se fabrican placas de yeso cartón y sus componentes, además de soluciones para cielos, tabiques, revestimientos como paneles prefabricados, tapas de registro y elementos a medida como los design o otros tipos de productos que en otras charlas vamos a poder especificar con mayor detenimiento. Además, también es un centro de despacho de los yesos fabricados en San Gabriel, en nuestra planta en San José de Maipo. Esta es nuestra línea productiva. Básicamente se caracteriza por eh, la aplicación del yeso que nosotros lo extraemos de la planta de San José de Maipo. Se aplican los aditivos que da las propiedades a cada placa. Luego pasa por un mezclador y finalmente los papeles de celulosa o el papel que ustedes conocen que hace que la placa tome su forma. Luego pasa por una línea donde empieza su proceso de fraguado, donde llega al final de esta línea donde está la cizalla, la cual recorta a la altura y dimensiona a lo largo de la placa. También recordar que el ancho de la placa es estándar de 1,20 m de ancho. Luego pasa esta transferencia húmeda, se voltean las placas y pasa por el secadero, el ingreso al horno, donde logra el secado final. Luego pasa por una volteadora y al final la paletización, donde se van a las bodegas, donde próximamente después nosotros despachamos nuestros productos. ¿Cuál es la normativa? ¿Cuál la nosotros aplicamos nuestras placas? En la normativa NSH 1, que es los requisitos en la producción de plancha yeso cartón, y la NSH 2 2000, que es la respecto a los métodos de ensayo. En la NSH 146, uno que son los requisitos, perdón, que deben cumplir las placas yeso cartón, por ejemplo, dimensiones, espesores, rebaje, cuadratura, etc. Y los métodos de ensayo, más que nada, miden y evalúan los requisitos mencionados en la parte 1, como por ejemplo, miden los espesores que tienen nuestras placas. ¿Qué es una placa de yeso cartón? Una placa de yeso cartón es un elemento constructivo que se compone de un núcleo de yeso cuyas caras se encuentran revestidas con papel de celulosa. Se usa para la construcción de tabiques interiores. Existen varios tipos de placa de yeso cartón y según su composición y aditivos que nosotros aplicamos. Tenemos nuestras placas ST, que son las placas estándar, nuestras placas RH, que son las resistentes a la humedad, nuestras placas RF, que son las que tienen resistencia al fuego, placas ER, que son resistentes al impacto, y ERH, resistente más la resistencia a la humedad. Bueno, nuestras placas se
caracterizan, como le dije, por los tipos y por los aditivos y también por sus características. Nuestras placas ST con sus distintos espesores, con espesor de 8 milímetros que se utilizan para curvas y cielos rasos, de 10 milímetros para cielos rasos, de 12,5 y 15 milímetros para tabique y revestimiento. También así nuestras placas RH, que son para tabique de zonas húmedas, baños y cocinas, por ejemplo, lavadero. Nuestras placas RF, que se utilizan en tabique y cielo o revestimientos que tengan alto riesgo de incendio y que por su uso deben ser retardador del fuego. También se ocupan para muros técnicos, tabiques técnicos, como por ejemplo muros cortafuegos, etcétera. Y también tenemos nuestras placas ER, que son nuestras placas hectorresistentes, que se aplican para zonas de alto tránsito y que son tan expuestos a impactos como por ejemplo hospitales, clínicas, hoteles. Como les comentaba, nuestras placas de yeso cartón tienen un papel de celulosa multicapa que es el mismo para todas las placas, solo cambia el color para ser identificadas. Lo que cambia es el aditivo, la masa del yeso, que por ejemplo para nuestras placas RH es silicona y para las placas RF tienen fibra de vidrio. Es solamente eso lo que la diferencia unas a otras y no el papel como muchos piensan. Otra característica importante de nuestras placas es el borde. Nuestras placas tienen un borde rebajado que está normado por la norma que les comentaba anteriormente, la NSH 146, y también se puede fabricar según a pedido con borde biselado. El borde rebajado, más que nada, es para trabajar los tratamientos de junta, una junta invisible, y los bordes biselados es para la junta a vista. También tenemos nuestras placas, una placa especial que nosotros diseñamos para los cielos, que es nuestra placa Ciel, que es con un borde rebajado, tiene una deflexión húmeda de 3 a 6 milímetros, pesa 16,5 kilogramos y tiene un espesor de 7,5 milímetros. Esta placa está especialmente diseñada para hacer cielos rasos. Si ustedes se fijan, es muy delgada y tiene una resistencia a la deflexión muy grande. O sea, es una placa que permite ser instalada incluso con estructura cada 60 centímetros y no como a 40, como es recomendado armar una estructura para cielo. Eso quiere decir que tiene un 18% menos de perfil en la estructura. Obviamente es más fácil de atornillar porque recibe el 50% menos de fijaciones. Eh, por esas características, nuestra placa de cielo para cielo Ciel es muy económica en el sentido de la estructura y también en el tiempo que lleva instalarla. Como es mucho más liviana, es mucho más fácil trabajarla y no requiere tanto esfuerzo y demanda tanto trabajo en la instalación de nuestras placas. También dentro del portafolio de las placas que tenemos nosotros de yeso están las placas de yeso fibra. ¿Qué son estas placas de yeso fibra? Son placas de sustrato, de sustrato exterior para instalación compatibles con sistema de terminación con fachadas ventiladas tipo AVES o render directo. Presentan una excelente resistencia a la humedad y cuentan con toda la facilidad de la instalación de placas yeso cartón. Este último punto es sumamente importante, pues a diferencia de las placas, por ejemplo, las placas cementicias que deben ser cortadas con un elemento eléctrico, un cortador especial, ya sea una medida angular o una sierra circular con un disco diamantado. Para fibrocemento, nuestras placas de yeso fibra se pueden cortar directamente con un cortacartón o con un serrucho, por ejemplo, y son mucho más fáciles de trabajar. ¿Cuáles son las placas que nosotros tenemos? Nuestras placas We Are Defense, que es la WD, y la placa Aquabor, que nosotros nombramos como AQ. Cada una de estas placas tienen distinta utilización y son diferentes. Si ustedes se fijan, la placa We Are Defense tiene un borde recto y nuestra placa Aquabor tiene un borde rebajado. ¿Por qué esta diferencia? Que en la placa amarilla, la Aquaboard, nosotros las podemos hacer un render directo. ¿Qué quiere decir esto? Podemos hacer un tratamiento de juntas y poder darle una terminación directa a la placa. No necesita otro tipo de sustrato.
Por eso tiene el borde rebajado que nos permite hacer este tipo de terminaciones. Es utilizada para cielos rasos, alero al exterior. También nuestra placa We Are Defense, que es una placa con el borde recto, como les comentaba, se utiliza para el sistema de aislación tipo ACE y fachadas ventiladas. Las dimensiones de estas placas, el estándar, la dimensión estándar de 1,20 por 2,40 y están en 12,5 milímetros de espesor. Su peso es alrededor de 10,8 kilogramos el metro cuadrado. Para que nos entendamos un poco mejor qué significa este tipo de terminaciones, cuál nombraba, el tipo que corresponde a cada placa. El sistema IF es un sistema de aislación térmico exterior. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros aplicamos un sistema con distintos elementos que van formando una capa exterior que es una aislación térmica. Aquí, por ejemplo, tenemos una pasta elastomérica, luego un polietileno expandido, una malla de fibra de vidrio, una otra capa de base elastomérica y una pasta de terminación. Nosotros para nuestras placas Aquaboard, que permite un sistema de revestimiento exterior que no consigue aislación térmica y se obtiene un tipo de terminación tipo muro estucado, un render directo. ¿Y cuáles son los componentes de este sistema? Primero un fieltro, una barrera de humedad, luego una malla de fibra de vidrio para el tratamiento de juntas, luego está la placa de sustrato, nuestra Aquaboard, una pasta elastomérica, una malla de fibra de vidrio para terminación y luego una pasta elastomérica de terminación. Y más el sistema acabado, una pintura elastomérica. Esos son los sistemas de ACE y aplicación directa. También nosotros tenemos como tercera opción, y para ocupar nuestra placa We Are Defense, es como un sistema de fachada ventilada. ¿Qué es un sistema de fachada ventilada? Es un sistema constructivo que permite la fijación de un revestimiento no estanco independiente de la hoja del cerramiento. La separación del revestimiento respecto al cerramiento permite alojar una capa aislante, como ustedes pueden ver ahí, eh, y admite la liberación de la circulación del aire en esta cámara. Esto ayuda mucho al confort térmico que nosotros podemos tener en nuestra edificación, ya sea una vivienda, locales comerciales o lo que sea, y permite un importante ahorro energético. ¿Qué complementos tenemos para nuestras placas de yeso cartón y yeso fibra? Para el aislamiento térmico y acondicionamiento acústico se aplica nuestra lana de vidrio y lana mineral. Es aplicable en tabiques, cielos, techumbres, pisos y muros perimetrales. La lana de vidrio, por un lado, es uso habitacional. Los espesores tenemos de 40 a 160 milímetros. Tenemos como revestimiento libre y con papel. La lana mineral, por su lado, es un elemento mayormente industrial por presentar básicamente mejor comportamiento al fuego. Tiene espesores de 40 a 100 milímetros de espesor. También lo tenemos con revestimiento libre y con papel. ¿Cuáles son sus atributos principales? La economía energética, el confort acústico, la durabilidad y confiabilidad, excelente trabajabilidad también, es fácil transporte y almacenamiento y también permite una rapidez de instalación. Otro complemento importante para el sistema está nuestro tratamiento de junta GPLAT. Aquí tenemos muchos elementos, componentes que nosotros podemos trabajar para el tratamiento de junta, ya sea la unión de placas o esquinas, donde nosotros necesitamos tener una terminación con un buen acabado. Dentro de todo el sistema tenemos nuestra masilla base, que es el elemento fundamental que está muy presente en el mercado nacional. Además, nuestra masilla lista para usar, que se utiliza cuando nosotros queremos hacer tratamientos de juntas puntuales, una reparación, por ejemplo. Y tenemos nuestros distintos tipos de winchas para el tratamiento de juntas. Por un lado, la wincha de papel microperforado, y por otro lado la wincha de fibra de vidrio, que tiene como complemento el adhesivo para juntas. También tenemos para la esquina nuestro wincha con fleje metálico, que es especial para hacer ángulos y permite ángulos que no tengan 90 grados porque
permite una mayor amplitud o que sea un ángulo más acotado también. Y los distintos tipos de esquineros para las distintas soluciones que necesitemos, ya sea por higiene o por nivel de terminación. La instalación de nuestras placas. ¿Cómo se instalan las placas yeso cartón del sistema G-Plack? Primero que nada, vamos a ver el traslado, la manipulación y el almacenamiento. Esto es una parte fundamental para que nosotros en obra tengamos las placas en buenas condiciones al momento para ser instaladas. Primero, el traslado y la manipulación siempre debe ser transportada por dos operarios. Ambos deben acarrear la placa sobre su brazo izquierdo o derecho simultáneamente, tomándolas a 60 centímetros aproximadamente del extremo de la misma. Y la descarga de placas es que también es importante colocar la placa sobre su canto en el borde, inclinar la placa ambas personas al mismo tiempo en ángulo de 45 grados, soltar la placa de ambas personas y mantener apilado ordenado. Si no, por ejemplo, ahí, como pueden ver en la imagen, si no se deja en el borde este radio de giro de la placa, puede producir una ruptura de esta en el borde. Por eso es importante que se descarguen correctamente. Tipo de tabiques. Primero, es importante diferenciar un tabique soportante del autosoportante. ¿Qué quiere decir esto? Un tabique soportante o estructural es aquel que soporta una carga, ya sea una carga puntual por el peso del edificio o un segundo piso, o también las cargas laterales que pueden provenir de un sismo o del viento, etc. Pero para que los tabiques soportantes son los que son la parte estructural de una vivienda o un edificio. En cambio, el autosoportante es un tabique que, como bien dice su palabra, se autosoporta, soporta su precio propio, no es estructural. Eso es la diferencia entre ambos. Y también hay que tener, más que nada, tener en cuenta las variables de diseño y especificación para el tabique que estamos trabajando, ya sea por aislación térmica, aislación acústica, por absorción acústica que necesitamos, resistencia al fuego o a la humedad, la permeabilidad al paso de aire, permeabilidad al vapor, si necesita ser resistente a un impacto. Y también tenemos variables que no son normadas, pero que también son igualmente importantes, que tiene que ver también con las terminaciones que nosotros les vamos a dar a nuestro tabique, que tiene que ver con la con la higiene, con la estética y también con la sustentabilidad. Bueno, aquí también nosotros tenemos y armar en este sentido elementos de tabique como tabique interiores, exteriores, chaf, muros técnicos, medianeros, revestimientos de muro y protección de estructuras contra el fuego. Nosotros podemos tener estas variables de diseño y de especificación presentes y conocerlas antes de poder elegir nuestra placa que vamos a utilizar para nuestro tabique y también los complementos que vamos a utilizar. ¿Cuáles son los componentes de un tabique? Por un lado, podemos tener un tabique de madera o un tabique de acero galvanizado. Los tabiques de madera tienen una estructura que se compone con una solera superior, una solera inferior, más sus cadenetas y los pies derechos, que son los elementos verticales que son de parte de la estructura. Nosotros cuando tenemos tabiques de madera, nosotros siempre trabajamos y recomendamos tener una escuadrilla que sea igual o superior a un 3 por 2 pulgadas, por ejemplo. Y tenemos tabiques de acero galvanizado, los cuales se caracterizan por su solera superior y la solera inferior, que son perfil U o perfil canal. Y tenemos los pies derechos, que son los elementos verticales, que son los perfiles tipo C. Bueno, la distancia de los pies derechos o de los montantes varía entre 40 y 60 centímetros, dependiendo de la estructura y de la placa que vamos a instalar. ¿Cuál es el esquema del sistema constructivo? Nosotros tenemos un sistema constructivo, bueno, tenemos variados sistemas constructivos y mucho depende un poco de lo que le explicaba yo al principio, sobre todo de lo que nosotros vayamos a construir. Pero básicamente se componen por los perfiles, la estructura, que en la diapo anterior los caracterizamos, eh,
por las placas de yeso cartón, la lana de vidrio o mineral, la aislación térmica y acústica, el tratamiento de juntas, que es uno de los complementos que vimos. Nosotros también podemos utilizar una banda acústica, que es una banda que se instala bajo la solera, que nos va a asegurar la estanqueidad acústica de los recintos. Y además las fijaciones, obviamente, las fijaciones que nos va a permitir que se fijen y que sea un aporte la placa en la estructura. ¿Qué herramientas necesitamos para instalar nuestros tabiques? Una pistola de disparo o un taladro para instalar la solera superior e inferior, según el sustrato al cual vamos a instalarlo. En este caso, que utilizamos la pistola de disparo, está referido a que estamos trabajando en losas de hormigón o radieres. Necesitamos atornilladores para instalar las placas, tijeras cortaperfiles, esta tijera es para cortar los montantes o las canal, un serrucho de mano para cortar y afinar o recortar pequeñas instalaciones para instalaciones en la placa, donde utilizamos nuestro serrucho de punta. También un plomo carpintero, el cual nosotros vamos a corregir nuestro trazado y nuestro replanteo para instalar los tabiques. Una wincha a medir, un nivel de mano, que también junto con el plomo son complementos para trabajar los tabiques. Nuestro clavo de acero para pistola, más los fulminantes, que es para la pistola de disparo, y los tornillos autoperforantes punta fina o punta broca, según sea la estructura. Primero ahora nos vamos a referir al montaje de los tabiques. Primero el montaje de la estructura. El número 1 es el trazado y replanteo del tabique en el piso y en el cielo. Aquí nosotros tenemos que hacer coincidir este trazo eh, tanto en el piso como en el cielo, que nos quede bien aplumado y bien cuadrado en ese sentido. Luego está la fijación de los perfiles canal con los clavos a distancia máxima de 60 centímetros uno del otro. Luego la instalación de los perfiles montantes distanciados a 40 a 60 centímetros. Los montantes se deben cortar entre 8 y 10 milímetros más corto que la medida del piso cielo. Esto es para los tabiques autosoportantes. Estamos hablando de tabiquería interior autosoportante. Luego, el paso 4, cuando nosotros nos encontramos con un tabique un tabique autosoportante que se encuentra con un muro de hormigón, debemos instalar un doble perfil de acero galvanizado para dilatar el tabique de la estructura principal del edificio. ¿Por qué se realiza este paso? Porque recordemos que la estructura soportante, que son los muros de hormigón, se comporta de una forma distinta a los muros autosoportantes en un sismo, por ejemplo, o algún movimiento natural del edificio o la vivienda que estemos instalando. Por eso es importante que nuestros tabiques puedan comportarse o moverse libremente y no en conjunto, que no sean solidarios. Por eso se le instala un segundo montante distanciado 1 centímetro del que llega a topar con el muro. Nosotros instalamos este montante directo al muro y el segundo y no fijamos la placa de yeso cartón a este montante, sino la fijamos al segundo que estamos instalando. Aquí va instalado nuestra placa de yeso cartón, va fijada nuestra placa de yeso cartón. Luego, los perfiles montantes, como les comentamos, debe ser distanciado a 40 o 60 centímetros según corresponda, según sea el proyecto de cálculo o según el el grosor de la placa. Y número 6, los montantes deben recortar 8 milímetros y 10 milímetros más corto que la medida del entrepiso y el cielo. Ahí lo habíamos comentado anteriormente, pero en esta imagen se puede ver con mayor claridad, sobre todo en la parte superior donde se ve esa distancia, esa separación, y más que nada es para el trabajo que tenga el entrepiso o la losa, y como les comentaba, que no sea solidaria con el tabique.
Número 7, la dilatación inferior a la placa de yeso cartón, tenemos que dejar una dilatación de 10 milímetros. Esto lo podemos hacer directamente con un trozo de placa como elemento separador. Y la dilatación superior también 10 milímetros que debemos recortar antes de llegar al cielo. Nosotros cuando tenemos un tabique que es más largo que más alto que el largo de la placa, nosotros deberíamos presentar las placas con un traslape. Si ustedes se fijan en la imagen, las placas están traslapadas. De esta forma no generamos uniones donde se nos pueda fisurar y quedan mejor instaladas. El montaje de placas nosotros lo realizamos especialmente cuando tenemos puertas y ventanas. Nosotros debiésemos instalar nuestras placas jamás recortando en la misma dimensión que la puerta, dejarlos paralelos, como se ve en la imagen pequeña al centro. Nosotros lo ideal es dejarlo con el dintel en L o tipo pistola, como lo llaman en la obra, que es realizar, y esto se realiza para evitar las fisuras sobre el marco de las puertas. También se puede realizar un tipo hombro, pero este se utiliza más que nada para minimizar la pérdida. También resuelve el problema de fisuras, pero no es tan recomendado como el corte en L, que es el que nosotros recomendamos 100%. Este corte en hombro se realiza en obra, se puede hacer, pero requiere mayor estructura y es distinto el sistema. Lo mejor es hacerlo como el dintel tipo L o pistola, como les mencionaba. Unión de placas y fijaciones. La correcta fijación de los tornillos es siempre debe quedar ligeramente rehundido en la placa. El tornillo no debe quedar sobre el nivel de la placa y tampoco él no debe romper el papel de la placa. Siempre debe quedar ligeramente rehundido en la placa. Además, es importante detallar que la unión de placas tiene que hacer coincidir los tipos de canto o de rebaje según sea lo necesario. Por ejemplo, nosotros unimos rebaje con rebaje o borde rebajado con borde rebajado, que es lo correcto. Un canto recto con un canto recto, que también no tenemos problema, también se puede utilizar. Pero jamás nosotros debemos unir un rebaje con un canto recto. Esto no es recomendable, ya que cuando hagamos el tratamiento de junta, lo más probable es que en ese punto nosotros tengamos una fisura. Y el esquema de la unión de placas y del distanciamiento de las fijaciones es en el centro de la placa, para los montantes interiores al centro de la placa, nosotros deberíamos instalar fijaciones cada 20 o 35 centímetros. En cambio, en las uniones de la placa, nosotros debiésemos instalar fijaciones cada 15 centímetros en forma de zigzag. Eso es lo correcto que nosotros debiésemos instalar. Y siempre, siempre, siempre nosotros debiésemos instalar nuestras placas, el borde de la placa debiese quedar al eje del montante que estamos uniendo las placas. Nunca debemos instalar una placa que quede sin un respaldo en su borde. Otro tema importante es el refuerzo de lo que en tabiques que nosotros utilizamos para, por ejemplo, instalar muebles o instalar otro tipo de elementos que quisiéramos nosotros colgar, por ejemplo. Ahí tenemos el mercado nos ofrece distintos tipos de tarugos, elementos que nos ayudan a este fin. Y ahí, por ejemplo, si ustedes ven en pantalla, están nuestros ejemplos según los kilogramos que nosotros necesitáramos trabajar, que pese el elemento, de 15, 20, 30 kilogramos. Pero el más utilizado en obra, cuando, por ejemplo, nosotros necesitamos colgar, por ejemplo, un televisor o un mueble de cocina, son los refuerzos de madera que nosotros dejamos al interior del tabique. Estos refuerzos de madera siempre deben ser instalados
de forma que queden fijados directamente a la estructura, no a la placa. Y también nosotros, cuando recomendamos instalar refuerzos a la estructura para instalar nuestras cajas de instalación eléctrica, por ejemplo. Y también es recomendado utilizar nuestro pegamento multiuso romeral como refuerzo para las cajas eléctricas. Eh, bueno, amigos de Club Maestro, ojalá les haya servido esta pequeña charla sobre placas de yeso cartón. Los quiero dejar invitados a que se registren en nuestro club de beneficios para maestros de Vicerreño Romeral. Ahí les dejo el link donde ustedes pueden ingresar y registrarse. Este tema de las placas de yeso cartón, nosotros las tenemos ya subidas en dos cursos, Tabiques Exteriores 1 y Tabiques Exteriores 2, donde nosotros vemos, aparte de explicar la instalación de las placas, también nosotros explicamos eh, tabiques estructurales. Nosotros ponemos foco en la estructura, en los tabiques exteriores como tabiques estructurales, y nosotros explicamos todo lo que tiene que ver con refuerzos y también los componentes que tenemos nosotros como compañía para satisfacer esta necesidad de estructura. Muchas gracias y los dejo invitados a que realicen sus consultas que tengan el chat y vamos a ir respondiéndolas uno a uno. Si se nos queda ahí por a uno pegado, lo podemos ir respondiendo posteriormente. Pero los dejo invitados a que hagan sus preguntas y sus consultas y las podemos comentar en el chat de este live. Muchas gracias.